Dios. Vamos a entrar a la palabra de Dios. ¿Los niños se quedan o se van? Se van, dice, pero no de aquí, sino se van a la escuelita y pórtense bien, traten de gozarse en esta hora. Gloria a Dios. Bueno, vamos a hacerlo en esta noche. Quiero empezar pasándole unas imágenes, un par de imágenes. A lo mejor usted que le gusta leer sabe qué es y de qué se trata, y vamos a pasarlo por cada uno para que lo vean, y yo le voy a ir explicando de qué se trata esa imagen o esa hoja. Véalo y páselo. Aleluya. La imagen de arriba es el Monumento Nacional de Escocia, diseñado en honor a los escoceses que murieron en las guerras napoleónicas de principios del siglo XIX. El Monumento Nacional de Escocia está en la cima del Calton Hill, cerca de Edimburgo. Fue planeado como una réplica del Partenón de Atenas. Esto es un templo consagrado a la protectora de Atenas, pero no pudieron terminar por falta de fondos, de dinero, money, to me, pisto, billete. Por falta de dinero pararon, ya no siguieron el edificio, se quedó así. El proyecto tuvo originalmente un valor de 42,000 euros. En 1822 comenzaron, pero después de recaudar solo 24,000 euros, es decir, como la mitad, el comité del proyecto finalmente solo pudo costear la construcción. O sea, pusieron el fundamento y pusieron 12 columnas, que es lo que usted ve ahí. La construcción se detuvo en 1829 y el monumento se ha mantenido en su estado sin terminarse. Desde entonces se paró. Desde 1829, por falta de dinero, quedó como un lindo museo, como algo bonito. La segunda imagen es la Torre de David. Eso es en Caracas, Venezuela. Diseñado por Enrique Gómez y asociados para ser la sede del grupo con finanzas en la capital de Venezuela. Comenzó la construcción de este proyecto en 1990, pero se estancó en 1994 después de una crisis bancaria en el país y la muerte del principal inversor del proyecto, David Brayenburg, ahora coloquialmente conocido como la Torre de David. En su honor, el rascacielos de 45 pisos permanece incompleto, sin ventanas, no windows, sin ascensor, sin elevador, sin barandillas, o sea, sin balcón, y la mayoría de los servicios básicos. En octubre del 2007, el edificio fue ocupado por venezolanos que llegaron a la residencia no oficial en la torre, construyeron unidades de viviendas destartaladas e incluso trajeron energía eléctrica de una manera ilegal. Así llevaron agua también de una manera ilegal. Ocuparon el edificio. A fines de la década del 2000, el edificio albergaba a más de 5,000 residentes en su caparazón inacabado, y esto apoyó a la comunidad de una manera económica con bodegas, guardería, barberías, áreas de gimnasio en todo el edificio. ¿Sí tienen la imagen? El plan original no era esto. Por falta de dinero, para los que están conectados, estos son los dos edificios. Por falta de dinero, quedaron
incompletos, no terminaron de construirlos. Estas construcciones o edificios no pudieron ser terminadas porque no había dinero, porque llegó guerra, hubo cambios políticos, pestes y otras situaciones diferentes. Ahora son monumentos históricos donde la gente va y se toma fotos y dice qué bonito, pero la historia o el plan original no era ese. No era la idea original que se convirtieran en un monumento o en un museo. ¿Por qué estoy hablando de esto? El Señor Jesucristo dijo: voy a edificar mi iglesia. Voy a edificar mi iglesia. Su iglesia somos nosotros. Y esta palabra edificar, voy a edificar, esta palabra está en tiempo futuro. Él no estaba diciendo yo ya edifiqué, ya está lista. No, él dice voy a edificar. Está hablando en tiempo futuro. Este compañerismo, la casa del alfarero y la puerta y otros nombres que tienen, llegó a El Salvador hace 36 años. El compañerismo, el cristiano llegó aquí a El Salvador hace 36 años. Empezaron a predicar, empezaron a hacer la obra de Dios. Han venido muchos misioneros y por una u otra razón, la edificación, ya me traigo un mosquito. Ya se fue. Son vitaminas. Por una u otra razón, la edificación de la iglesia, no estoy hablando del edificio, del local, estoy hablando del pueblo cristiano. Por esta razón o otra razón, no ha sido edificada a tal punto de multiplicarse y reproducirse. Después de 36 años de haber llegado y empezar a edificar la iglesia acá en El Salvador, no ha sido posible. Lo último que detuvo la edificación de la iglesia aquí en El Salvador fue la pandemia, el COVID-19. Detuvo la edificación. Ya no hubo más iglesias, se quedaron sin iglesia. Ahora el Señor ha empezado una vez más a edificar su iglesia aquí en El Salvador. La pregunta que yo le quiero hacer en esta noche: ¿qué puede detener esa edificación una vez más? ¿Qué será lo que va a detener una vez más la edificación de su iglesia en El Salvador? ¿Será que vamos a decir, no, es que no hay dinero, no podemos pagar el local, la gente no quiere nada, la gente no quiere ser enseñada, no hay discípulos, no hay parejas, no hay hombres comprometidos, nadie quiere servir a Dios? ¿Qué va a detener la obra de Dios aquí una vez más? ¿Qué será? Porque yo no quiero que la iglesia del ferrocarril y las otras se conviertan en esto. Ay, qué bonito, empezaron algo y se quedó a medias. Pero ese no era el plan. Dios ha prometido que va a edificar su iglesia. Y vamos a leer nuestro texto, Mateo 16, 13 al 20. Mateo 16, 13 al 20. ¿Cuántos ya lo tienen? Dice de la siguiente manera: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces
Le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatarse en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Vamos a orar. Padre celestial, te damos las gracias, Señor, por esta noche, por tu palabra que será predicada una vez más. Espíritu Santo, trae revelación, unge mis labios, los oídos y háblanos, Señor, y que podamos ser una iglesia que tú edifiques, que tú levantes con poder para tomar esta nación y ganar almas, Padre. Yo te lo ruego en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Voy a predicar este sermón que es el título del evento: edificaré mi iglesia. Y voy a ver en primer lugar la revelación. La revelación. Versículo 16, en la versión Palabra de Dios para Todos, se lo leo. Escuche cómo dice: Jesús le dijo: Simón, hijo de Jonás, qué afortunado eres, porque no fue un ser humano el que te lo reveló, sino mi Padre que está en el cielo. No fue un ser humano el que te lo reveló, sino mi Padre que está en el cielo. El pastor Greg Mitchell dice muchas veces: no se puede edificar una iglesia con gente religiosa. ¿Qué quiere decir eso? Gente que no ha nacido de nuevo, que no están salvos verdaderamente. Eso es algo muy tremendo. No vamos a poder levantar una obra que impacte El Salvador si no se convierten verdaderamente, si no hay arrepentimiento, si no son salvos. Por esta razón nosotros no buscamos personas que ya están en otras iglesias. ¿Cuántos dicen amén? Ya están en una iglesia, sigan ahí, Dios les bendiga, allá sigan. Nosotros queremos pecadores. Nosotros queremos gente que está pecando, gente que no está yendo a ninguna iglesia, marihuanos, drogos, prostitutas, lo que sea. De esos queremos que vengan y se conviertan a Cristo. Eso es lo importante. Ese es el verdadero enfoque. Queremos pecadores convirtiéndose a Cristo, que sean liberados, transformados y se les pueda enseñar. ¿Cuántos están aquí? Que se les pueda enseñar. No queremos gente que diga: yo ya sé todo, no me diga nada. Eso no funciona. Gente que se deje instruir en los caminos de Dios. Eso es lo que ocupamos. Revelación, dice el diccionario: descubrimiento, manifestación de una verdad secreta u oculta. Eso es revelación, algo que no conocíamos, que no sabíamos, no habíamos experimentado, pero ahora se quitó la venda de los ojos y podemos ver quién es Jesús, que ha hecho en nosotros. Eso es revelación. Y Pedro tuvo esa revelación. Cuando un hombre o una mujer descubre quién es Cristo, todo cambia. Todo va a cambiar. No va a ser el mismo o la misma. Es libre, está salvo, es transformado, es una nueva criatura. Segunda de Corintios 5:17. Eso sucede. Eso pasa en un hombre y una mujer. Esto que le estoy hablando sucedió con la mujer samaritana. ¿Se acuerdan la mujer samaritana? Juan capítulo 4, va a buscar agua, tiene 5 maridos y con uno, el sexto, no es su marido. Jesús tiene un encuentro, le habla el corazón. Esta mujer es traspasada por las palabras de Dios. Ella ve y descubre que es Cristo, deja el cántaro y se va a avisar: he encontrado a alguien que me ha dicho toda la verdad. ¿No será este el Cristo? Esa mujer dejó de ser
La misma mujer con muchos maridos. El endemoniado gadareno tuvo un encuentro con Jesús. Ya no fue el mismo. María Magdalena, ¿cuántos demonios salieron de ella? ¿Se acuerda? Ayúdeme, ¿cuántos demonios salieron de María Magdalena? 7. Necesitamos leer Biblia. 7 demonios salieron. ¿Cuántos demonios salieron de usted? De mí, como 100. 100 demonios. ¿Aló? Y María Magdalena ya no fue la misma. ¿Cuántos dicen amén? Tuvo la revelación, este es el Cristo, le cambió la vida, su vida inmoral se quedó atrás. Mateo el publicano estaba haciendo mucho dinero, pero un día descubre quién es Cristo, lo llama, lo deja todo, al instante lo deja todo y empieza a seguir a Jesús. Descubrieron quién era Jesús, descubrieron quién era el Hijo de Dios, ellos descubrieron quién era Cristo. Si no hay revelación, solo tendrá una religión. Si no hay revelación, usted tiene que descubrir personalmente quién es Jesús. Esto no es en combo, no es en familia la salvación. Cada uno tiene que tener su propia revelación de quién es Jesús, quién es Cristo para usted. Si no tiene una revelación, va a tener una religión de domingo, de cuando pueda, cuando se sienta bien. Solo será un simpatizante de Jesús, pero nunca va a ser un discípulo de Jesús. No va a ser un seguidor de Cristo y menos servidor de Jesús. Y una iglesia así no va a ser edificada, no puede ser edificada. Dichosos todos los que ya descubrimos a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Yo ya descubrí quién es Cristo. Dichoso tú, Pedro, le dice el Señor. Yo soy dichoso, usted es dichoso porque ya le conoció, nos perdonó, tuvimos una revelación. Me preguntan a mí, ¿quién es Cristo para ti? Mi Salvador, mi sanador, el que me perdonó, el que me cambió, el que me transformó, el que murió por mí. Él es Jesús. ¿Lo es para usted? Porque si no, solo es una religión. La revelación es importante. Pedro descubre quién es Jesús y descubrió que es Cristo, el Hijo de Dios. Quiero hablar en segundo lugar. Yo sé quién eres tú. Yo sé quién eres tú. Versículo 18. Palabra de Dios para todos, dice nuestro texto de Mateo 16, 18. También te digo que tú eres Pedro y construiré mi iglesia sobre esta roca. Las puertas de la muerte, las fuerzas de la muerte no la derrotarán. Dios sabe quién es usted y quién soy yo, ¿sí o no? Cuando usted está en casa, su familia sabe quién es usted, ¿sí o no? Se quita los zapatos y los tira por allá. Aquí todo bien. Aquí. Dios sabe quién es usted y quién soy yo. ¿Cuántos dicen amén? Conoce nuestra humanidad caída y pecaminosa. Pero cuando tenemos una revelación de Cristo ya no podemos seguir siendo las mismas personas pecaminosas. Dios ama a los pecadores, pero no ama su pecado. ¿Cuántos pueden entender? Dios ama a los pecadores, pero no ama su pecado. Entonces, esto significa que no más bailes. Espero que ya no baile. ¿Dicen amén? No más borracheras. No más drogas, no más placeres de la carne, no más mentiras. ¿Aló? ¿Cuándo fue la última mentira para usted?
¿Cuándo dijo su última mentira? ¿En la mañana? Dijo el pastor en la mañana, el pastor Jeremiah, que cuando era niño su mamá le decía, decirles que no estoy. Ya no más odio, ya no más doble vida. Voltea a ver a su hermano, hágame un favor, mire a su hermano, mire a su hermano. Looking brothers, sisters. Voltea a ver a su hermano, a su hermana y dígame, ¿son ángeles? ¿Son ángeles o son humanos? Yo no le veo las alas a ninguno, aunque me ponga carita de ángel. Hay filtros en el teléfono, le ponen la aureola, las alas, pero yo no veo, o me ve. ¿Me mira usted aquí la aureola? Mire cómo muevo las alas. Dígame, ¿hay algún perfecto aquí entre nosotros? No, somos imperfectos. De gente así está compuesta la iglesia en todo el mundo. Pero solo será edificada con hombres y mujeres que se han rendido a Dios, que han dejado el mundo atrás. No son como la esposa de Lot, que miró atrás y se convirtió en una estatua de sal. Así no se podrá edificar una iglesia. Va a terminar como un monumento. Para servir a Dios, yo quiero recordarle, no necesitamos que sea perfecto. No necesitamos que sea perfecto, ni siquiera de nombre. No necesitamos que sea teólogo, superdotado de talentos. ¡Qué elocuencia! ¡Qué bonito es usted! O si es feo, si es pobre, si es rico, si tiene buen nombre, Jeremy Whitecard, un nombre así, o Jorge Cucul. Si esas fueran las condiciones, estaríamos fritos, perdidos. Lo digo por mí, pero si lo digo por mí, lo digo por usted. Moisés, Abraham, Jacob, Isaac, David, Salomón, Ruth la Moabita, Rahab la ramera, etcétera, etcétera. Ellos no calificaban para hacer el plan o la voluntad de Dios, ni para meterse en el árbol genealógico del Señor Jesús. Eran los menos indicados, ¿sí o no? Moisés dijo, Señor, yo no puedo hablar, soy tartamudo, pero Dios lo levantó. Jacob era mentiroso, era tramposo. David, sabemos que cayó en adulterio. Mintió, mandó a matar. Salomón sí se salió. 1000 mujeres. Con una nos volvemos locos. Y él con 1000. Ruth la Moabita ni siquiera era del pueblo de Dios. Rahab la ramera. No calificaban. Pero ¿sabe qué hicieron? Hicieron algo que marcó la diferencia y fue que finalmente se rindieron a la voluntad de Dios y obedecieron la voz de Dios. ¿Cuántos obedientes hay aquí? 2 nada más. Si no obedecemos, no llegaremos a ningún lado. Sin obediencia es como brujería, es como adivinación. Le dijo el profeta Samuel al rey Saúl, es mejor la obediencia que el sacrificio. Parece, mis hermanos y mis hermanas, que cada vez hay menos cristianos que están dispuestos a obedecer y a llevar la cruz todos los días. Parece que los cristianos de hoy no quieren compromiso. Le huyen al compromiso. Parece que los cristianos de hoy no se quieren arrepentir y así no se puede edificar una iglesia. ¿Sí o no? Si levantamos una iglesia así, hermano,
se va a venir para abajo, va a venir un temblor, va a venir un terremoto y va a caer. Y solo van a quedar las columnas o unos pedazos o algo incompleto. Yo era borracho, fumador, bailador, inmoral, vulgar, pero cuando me rendí a Cristo, todo cambió por su gracia. Todo cambió, mi hermano. No seguí en el baile, no seguí en la borrachera, no seguí fumando. Dios me liberó. Tuve una revelación personal con Cristo. Dios transformó mi vida y Él sabía quién era yo. El Señor sabía quién era Pedro, ¿sí o no? El Señor sabía quién era Judas. El Señor sabía quién era Tomás. El Señor conocía a los hombres. No había necesidad que le dijeran, mira, Señor, Pedro es bravo. Pedro le va a quitar la oreja al soldado romano. Judas te va a traicionar. El Señor ya lo sabía. Y aún así les dio esperanza. Es por eso que nosotros estamos aquí. El Señor sabe de qué mal padecemos. El Señor sabe cuál es nuestra debilidad. Sabe qué es lo que quizás nos afecta. Pero aún así Dios nos da la oportunidad de estar en su casa, en su presencia. Él sabe quién es usted. ¿Quién soy yo? Por eso le dice, yo sé que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Quiero hablar, por último, número 3. El infierno no prevalecerá. ¿Cuántos dicen amén? El infierno no prevalecerá. Aquí el Señor lo está afirmando. Versículo 18, Nueva Biblia al Día, dice, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y los poderes del infierno no prevalecerán contra ella. Esto es una afirmación, no es tal vez, a lo mejor, no prevalecerán. Claro que los poderes del infierno han destruido a muchas iglesias que estaban siendo edificadas. Porque pasa. Y eso es posible cuando el pecado de adulterio, cuando la rebelión, la murmuración logra entrar a las iglesias. Y no importa si es una iglesia pequeña o una iglesia grande, si entra el pecado del adulterio, de la rebelión, de la murmuración, va a destruir la iglesia. La va a destruir. Pero el Señor prometió que no iba a tener poder, pero el pecado sí tiene poder sobre la iglesia. En Guatemala, una iglesia que prometía ser una de las que iba a empezar a enviar obras y obras, tenía un crecimiento. Esa iglesia tenía avivamiento, pero fue destruida por el adulterio. La esposa del pastor se metió con un discípulo que estaban aprendiendo a tocar y el diablo se metió, destruyó esa iglesia. Yo veo que la gente de esa iglesia no ha podido levantarse como al principio. Otra iglesia, el pastor volvió a ser borracho, entró en depresión, cayó, otra vez se convirtió en borracho, la iglesia se destruyó y no lo podíamos creer. ¿Qué pasó? El pastor otra vez volvió a tomar, a emborracharse. Otra iglesia, estas son en Guatemala, el pastor se endemonió, se enchamucó y comenzó a destruir la iglesia. Es más, mi cuñado tuvo un sueño. Él no va a la iglesia con nosotros y me habló, le habló a mi mamá y le dijo, tuve un sueño con el pastor de su iglesia y su iglesia. Y en el sueño, él vio al pastor que tenía una almágana, un martillo grande, ¿cómo le dicen acá? Almágana.
y estaba en el baño destruyendo la pila de cemento y le estaba dando pum, pum, y mi cuñado en el sueño entró, le dice, ¿qué está haciendo, pastor? Estoy destruyendo esta pila que no me gusta, me cae mal, pero ya solamente quedaba un poco de la pila. Y él se despertó y le contó. Ese sueño se hizo realidad porque el pastor casi destruye la iglesia, quedaron unos cuantos pocos. Esa iglesia comenzó a destruirse, entró el adulterio también, empezó a entrar la inmoralidad y hasta hoy día no se ha podido levantar esa iglesia. Cosas feas empezaron a pasar en las iglesias. El diablo está vencido. ¿Cuántos dicen amén? La muerte y el pecado también. Pero ellos toman poder y dominio cuando lo permitimos dándole lugar. El Señor prometió, las fuerzas del infierno no van a prevalecer, pero cuando el pecado entra, cuando no hay arrepentimiento, destruye. Dios ha puesto sus ojos en El Salvador una vez más. Yo no sé si usted se goza, pero yo me gozo porque esta nación se quedó sin iglesia por 1 año y medio aproximadamente. Y Dios empezó a mandar, ya había una cuando nosotros venimos, luego nosotros, luego otra, luego otra, luego otra, luego otra. Y gloria a Dios, Dios ha puesto una vez más su mirada en El Salvador y por eso estamos aquí, varios misioneros, se está invirtiendo miles y miles de dólares cada mes. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios, mis hermanos, Iglesia de Cristo, es hora de levantarse del sueño. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Ya no podemos estar. No. El Señor ha dicho, voy a edificar mi iglesia. Necesitamos dejar de ser indiferentes. ¿Qué me importa la iglesia? Que mire el pastor que hace. Ay, si llego o no llego. Es hora de dejar la apatía y empezar a servir a Dios, pero con todo el corazón. Tenemos que permitir que Él edifique nuestras vidas como iglesia aquí en esta nación. Y solo así vamos a poder cumplir con el propósito de Dios. El propósito de Dios no es que nos quedemos aquí para siempre en este lugar. ¿Cuántos dicen amén? El propósito de Dios es que nos vamos a multiplicar. Ya no vamos a caber aquí. Vamos a necesitar 2, 3 baños, más guardería, parqueo. Vamos a necesitar un lugar más grande. Luego vamos a necesitar enviar parejas. Ese es el propósito, así es como Dios va a edificar su iglesia en El Salvador. No se trata solo de juntar gente, porque jueves, viernes y ayer esto estaba lleno y se mira bonito. Pero no es el propósito. Qué bonita foto. El propósito es que un día una pareja salvadoreña diga, heme aquí, Señor, y los enviemos. Y digamos, de San Salvador para tal lugar, y eso va a ser poderoso. No se ha podido hacer por 36 años, solamente podemos ver algo incompleto. Pero el Señor una vez más está diciendo, voy a edificar mi iglesia, pero para edificar necesitamos ser enseñados, discipulados, hacer las cosas como Dios dice que se tienen que hacer. Ya no hagamos las cosas a mi manera o así me gusta. Así no se puede edificar. Si no, seremos una iglesia más en esta ciudad. No debemos terminar como un museo famoso o un rascacielos bonito. Somos la iglesia de Cristo y tomaremos esta nación para Dios. Llevaremos almas al cielo. Nos vamos a reproducir. Saldrán parejas de aquí y de cada iglesia a esta nación y también a otra nación. ¿Cuántos lo creen? A lo mejor es usted y no lo sabe.
A lo mejor es usted y no lo sabe. Yo no sabía que nos iban a enviar para acá. Mateo 16:18 dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Dios está dando una promesa aquí, y Dios cumple. ¿Cuántos dicen amén? Cumple lo que promete, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Tenemos que dejar que Él nos edifique. Si hay cosas que tenemos que cambiar, hay que hacerlo. Hay cosas que tiene que dejar, déjelas. Si todavía no se ha despedido del mundo, dígale: mundo, chao, adiós, arrivederci, bye bye, aloha, y no sé qué más. Hasta la vista, baby. Si no le ha dicho al mundo adiós, así no se puede edificar una iglesia. Necesitamos verdadero arrepentimiento, decir: Señor, quiero ser parte de tu iglesia, edifica mi vida, edifícanos, Señor, levántanos, prospéranos, multiplícanos, queremos hacer tu voluntad. ¿Cuántos dicen amén? Cierre sus ojos, incline su rostro en reverencia a Dios. Aleluya. Pastor Romualdo en el primer sermón habló sobre bajando la presencia de Dios, o siendo la conexión de Dios para el mundo. Y mencionó varios puntos donde a veces estamos fallando como iglesia, o las cosas no se están haciendo bien. Habló de que a veces hay fornicación, pornografía, mentiras, doble vida, y eso ha perjudicado para edificar una iglesia sólida y que haga la voluntad de Dios. Pastor Cornejo habló sobre la unidad, el poder de la unidad. Gracias a Dios porque vamos a hacer 7 iglesias. Pero si el Señor no está involucrado en las 7 iglesias, el Señor dijo en Salmo 127, si el Señor no edifica, es en vano que trabajen los albañiles. Pastor Jeremy nos predicó sobre la victoria, sobre decisiones, sobre las promesas que Dios le dio a Abraham. Ya no tenemos que seguir siendo las mismas personas. Abraham ya no fue el mismo. Dios les dio lo que más anhelaban, un hijo. En la mañana se nos habló sobre nuestro pasado. Puede ser difícil. A veces el mundo nos puede poner un nombre, el diablo nos puede poner un nombre. Pero Jabes clamó: yo no quiero ser igual que mi mamá. Si tú me bendices, si tú me escuchas. Cuando venimos a la iglesia, nuestra vida ya no tiene que ser como ha sido. Yo soy el primero que me salvé de mi familia, de mi papá y mis hermanos. Yo soy el mayor. Mi papá fue borracho. Mi mamá no fue a la escuela. Pobres. Teníamos tantas maldiciones. Y todos estábamos enfrascados ahí, encerrados ahí. Pero cuando yo me salvé, empecé a descubrir lo que es una maldición. Empecé a escuchar sermones. Y Dios empezó a romper las maldiciones. Y ahora
tenemos una vida diferente, mi mamá, mis hermanos, porque se puede cambiar la historia. Y yo le estoy predicando sobre que el Señor quiere edificar su iglesia en El Salvador. Y por 36 años se ha juntado grupos de gente, han venido misioneros, buenos hombres de Dios, buenas familias, lo han dado todo, han llorado, han peleado, pero no se ha podido edificar algo sólido. Ahora podemos hablar sobre estas imágenes, sobre iglesias que se quedaron sin terminar. Nosotros no tenemos que repetir la historia. No porque seamos mejores o seamos especiales, no, es el tiempo una vez más. Dios abrió una vez más la puerta para El Salvador y nosotros podemos aprovechar esa oportunidad y decir: Señor, edifícanos. Queremos hacer tu voluntad, queremos vivir para ti, te serviremos, vamos a obedecerte. Queremos multiplicarnos y alcanzar esta nación y ganar almas. Si no hay obediencia, solo va a tener una religión. Así no se puede. Tiene que tener usted su propia revelación de Cristo. Yo le puedo contar cómo me salvé. Alguien más le puede decir: esto sentí, pero usted lo tiene que experimentar. Yo no se lo puedo decir con palabras. Es algo personal. Dios sabe quién es usted. Lo conoce, le conoce y nos ha llamado por su gracia. Nos ha llamado por su gracia. El infierno no prevalecerá, pero tristemente ha destruido iglesias. El pecado ha entrado, rebelión, adulterio, murmuración, y ha destruido iglesias que estaban siendo edificadas. Estaban teniendo buen tiempo, pero entró y destruyó. De nosotros depende si el infierno va a prevalecer o no. El Señor ya dio una promesa. El Señor ya dio una promesa. Así que en esta hora yo le voy a invitar a que se ponga de pie, pase aquí al frente. No importa si somos cientos, miles o